fantástico, me encanta y tengo pena que te vayas. Oh, yo también. Hola gente querida, bienvenidos a mi canal de YouTube y en este lunes les tengo otra entrevista muy interesante, pero ahora a otra persona, a Rico Rodríguez, una persona que fue también muy amada, querida, con quien me acerqué muchísimo para aprenderle y quien es de origen latino, pero ya lleva más de la mitad de su vida en Canadá como un activista social y también como un cuentacuentos. En la entrevista vamos a conocerlo un poquito mejor, pero lo primero que le pregunté fue que cómo llegó a Canadá. Bueno, yo llegué a Canadá en el año 79, tenía 19 años, llegué como decir, refugiado económico. No fui refugiado político, salí de Perú corriendo porque la situación económica era terrible. Mi papá murió, yo tenía 17 años y cuando muere el rey, murió el reino, se puede decir, ¿no? Y mi mamá y yo vinimos aquí esponsoriados, patrocinados por mi hermana. Felizmente que ella vivía acá y llegamos acá con visa de residente. Fue muy diferente que llegar aquí como refugiado sin visa, ¿no? Fue algo mucho más fácil, pero de todas maneras llega a ser difícil. ¿Con qué edad? Tenía 19 años. 19 años. Ya tenía 2 años universitarios en Perú. Llegué aquí y me dijeron que tenía que regresar a grado 11. Y ni siquiera al académico, sino a nivel general. Es un racismo terrible, ¿no? Mi mamá había sido profesora en Perú y le dijeron que tenía que volver a terminar los estudios. Así que yo, asesorado por una persona de aquí de Canadá, un profesor de la universidad que terminé yendo, nos dijo, eso es racismo. Y yo lo que hice fui, como estudiante maduro, fui a la universidad de Trent, que está como una hora de acá en una ciudad que se llama Peterborough. Y mi mamá se puso a trabajar y después eventualmente se mudó a Toronto, de Oshawa, donde llegamos, que es un pueblo como a 45 minutos fuera de Toronto. Y luego ella fue a hacerse profesora de inglés como segunda lengua, que es lo que hizo ella, ¿no? Yo me gradué de la universidad y yo vine a Toronto un año como... Yo seguía viniendo los veranos, pero yo vine full time aquí el año 85. Y de ahí he vivido aquí desde el año 85, ¿no? En esta ciudad. Y mira, en términos de contar cuentos, o sea, mi madre era storyteller, era contacuentos, me contaba cuentos. Y yo me acuerdo que iba a ver películas los sábados con mi papá al cinema, y yo le decía, ¿qué viste? Y mi mamá me contaba, me la sanitaba un poquito, ¿no? No me contaba todo el cuento de lo que había pasado en las películas, pero me contaba más o menos lo que había pasado. Mi papá era un storyteller también, o sea, un cuentacuentos fenomenal, era el profesor universitario y tenía anécdotas miles. Mi abuela también. Yo crecí en una familia que todo el mundo contaba cuentos personales y mi abuela me contaba cuentos de hadas, la Blancanieves, la Carachita Martina, por decir cosas así, ¿no? Y yo crecí en ese ambiente y yo era el niño que cuando todos mis primos después de la comida de la casa del abuelo, todos se iban al parque a jugar fútbol, yo me quedaba abajo de una mesa ahí escuchando a los viejos contar viejos, que eran menores que yo lo que soy ahora, ¿no? Pero los tíos y las tías contando todos esos cuentos maravillosos, cosas de sus personas, que viajes que habían hecho aquí, sus amores, sus defectos, las cosas, sus decepciones, cuando habían trabajado, los habían botado al trabajo, habían conseguido otro, todos esos cuentos, ¿no? O sea, las cosas personales que tenían ellos, y me fascinaba escucharlos, ¿no? Y entonces yo comencé así, pero yo no sabía que esto era una cosa que podías tener una profesión, yo simplemente lo hacía, ¿no? Y yo tengo un amigo aquí que un año yo soy percusionista también, toco percusión afroperuana, afrocubana, y mi amigo me dijo un día que él iba a contar unos cuentos, había escrito unos cuentos. ¿Ya hablas de Canadá Sí, o de allá? Canadá, estaba ya en Canadá, eso fue como en el año 89, 90, me dijo que él había entrado al teatro gay aquí y había... Déjenles digo porque es homosexual, ¿verdad? Solo para comentarlo, ¿verdad? Okay. Y entonces él, mi amigo, que también era gay, no como yo, entonces me dijo, yo quiero ir he puesto una propuesta al teatro gay, Buddies in Bad Times, se llama que entonces el teatro gay más antiguo del mundo, tiene como más de 40 y pico años, casi 45 años, algo así.
Y entonces me dijo que él había puesto una propuesta y que yo quería que yo lo acompañara con la percusión mientras que contaba los cuentos. Pero una cosa... O sea, él iba a hacer más que nada narración oral, sin saberlo. Sí, claro, o sea, yo le iba a acompañar con la percusión. Y él empezó a contar esos cuentos y yo dije, esto es maravilloso, eso me parece increíble y yo también lo puedo hacer, yo cuento cuentos también. Entonces eso como que me ¿cómo se me pinchó, ¿no? Aquí hay algo para hacer. Y yo veía gente de teatro que contaba cuentos, pero y la comedia, todo ese tipo de cosas. Yo decía, pero aquí hay una parte de narración. Pero yo me puse a hacer como investigación de que si había un grupo de gente que eran narradores orales, y me puse un día a ver una revista que se llama This Magazine, aquí en Toronto, una revista canadiense, y justo había un advertising así decía Storytellers School of Toronto. Y dije, wow. Y decían que ofrecían cursos. Entonces yo llamé inmediatamente y me contesta una tipa y me dice, hello, I'm Rico Rodríguez y I'm calling, ¿no? Para decir que estoy interesado en los cursos. Y me dice, Rico. Y yo, hello. Esa es Concheta. Es una amiga mutual mía y de mi marido que fue a la universidad con nosotros y era la secretaria del lugar. Y me dice, como emocionante. Y entonces ella es poeta, escribe poemas y estaba trabajando en ese época como la secretaria del lugar. Y me dijo, me contó todo, me dijo, mira, acá hay cursos para principiantes y todo, y me enrolé inmediatamente y tomé el curso. Hay tantas historias sobre cómo llegó la gente a Canadá, desde refugiados, gente que fue como turista, gente que fue como estudiante, miles de historias y todas muy interesantísimas de conocer. Pero bueno, yo también le pregunté a Rico cómo fue su acercamiento profesional o la primera vez que narró cuentos de manera profesional. Perdón, en un fin de semana, viernes, sábado, domingo, y el domingo tenías que contar el cuento que te habías aprendido, y una serie de ejercicios, y el sábado era escuchar a otra gente, y trabajando en pedacitos del cuento y todo eso, y yo conté un cuento de los Ibeles de Cuba, que era un cuento de unos mellizos que van bailando, y que el diablo, si dejan de bailar, el diablo se los va a comer, y se come un mellizo, pero el otro mellizo se lo come al diablo, una cosa fantástica así. Yo me acuerdo que estaba nerviosísimo porque tenía que contar el cuento como a 20 personas y todos nos íbamos a contar el cuento el domingo, ¿no? Y yo voy al gimnasio de la YMCA y me pasé como 3 horas caminando y contándome el cuento en mi cabeza. Así fue, ese fue mi primer cuento, la primera vez que conté un cuento, como decir, un cuento, no era profesional en ese momento, pero era un cuento que me había aprendido, una fábula, por decirlo. Y entonces, no era ni fábula, era un cuento. Y lo conté, y lo hice bien. Y ahí inmediatamente me fui y me compré no sé cuántos libros. Y ahora tengo como, no sé, más de 1000 libros, que no sé, bueno, estoy exagerando, pero tengo un montón de libros de storytelling, pero me compré varios para aprenderme más cuentos, porque todos los viernes hay lo que tú haces, se llama las 1001 noches de viernes de cuenteros, ¿no? Es un proyecto de micrófono abierto cada viernes a la misma hora y lo han hecho durante 40 años, según ellos, sin interrupción, que es una cosa increíble. Y cuentan cuentos ahí de manera voluntaria, y bueno, es lindo el proyecto. Sí. Llueva, nieve, lo que sea, siempre se reúne, aunque sea 2 o 3, pero sigue. O sea, es como que esa llama no se ha extinguido, ¿no? Y empecé a ir ahí y me empecé a aprender a crear un cuento semanal. Para que yo iba ahí y siempre tiene algún cuento, yo me paraba y contaba. Yo hice algo parecido, no tan seguido, iba muy seguido, pero no podía preparar un cuento en inglés cada semana, la verdad es que yo no, pero cuando lo preparaba yo decía, ay, levanta la mano, ay, no, porque tenía nervios, y hubo días que, aunque lo había preparado, no narré por los nervios del inglés, y yo decía, no, todavía no, pero entiendo. Pero igual yo estaba nervioso porque no sé, me acuerdo del cuento, cómo termina, cómo comienza, cuál es la primera palabra, ay, ¿qué pasó con, se lo comió o no se lo comió? No sé, el detalle, ¿no? Ay. Pero bueno, yo me tiré. Y me lancé y empecé ahí. Dentro del activismo
que realiza Rico, sobre todo en el ámbito de la educación, porque él es profesor, pero también en el ámbito de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Pues le pregunté sobre cómo veía o cómo inició en el mundo de los cuentos en relación a la diversidad cultural o inclusive a la diversidad sexual, que nos platicara un poco si ahí mismo fue metiendo el activismo que él realizaba y cómo se sintió al ser parte de una minoría. Mucha gente linda, mucha gente buena, pero realmente era un grupo pequeño que no tenía representación, y los que éramos de minorías, por ejemplo yo soy latino, había una mujer negra, había una china, una japonesa, éramos minorías que nos habían dejado entrar al club. Pero el club no se había adaptado a nosotros, sino nosotros teníamos que adaptarnos a ellos. Y no hay maldad, pero en términos de equidad, o sea, de representación, no es que la situación sea, no hay necesidad de ser maldad, sino que la gente blanca ve las cosas desde su privilegio, claro, y para ellos lo que debe ser es que tú seas como ellos. Claro. Es como lo normal. Tú estás viniendo aquí, ¿verdad? O no sé a qué te refieres. Sí, a eso, no, exactamente. O sea que o sea, no alcanzan a ver desde otro lugar, claro, cómo es estos procesos, ¿no? De ser claro, diferente. Y el término de contar cuentos era muy... Claro, otro punto. Tenía en la escuela esta señora Alice Kane, que era una storyteller fenomenal. Esa tipa con su voz dominaba. Y era la que te contaba el cuento y ni se movía, ella solamente movía la boca. Fascinante, espectacular, pero no es el único estilo. Claro. Yo te veo a ti contando cuentos que te mueves. Yo también a veces que me muevo, cosas, yo traigo mis tambores cuando he tocado cuentos. Hay diferentes estilos, pero para ellos no. Eso no es storytelling, eso es teatro, eso es otra cosa. Y hay niveles, no niveles, ¿cómo es lo que estoy hablando? Hay diferencias, hay estilos, ¿no? Que no se aleja mucho de lo que yo también vi. Creo que en Latinoamérica está cambiando eso muchísimo hace unos años, pero yo alcancé a ver esta rigidez con las escuelas clásicas, las antiguas escuelas de la narración oral, que creo ya no predominan en México o en Latinoamérica en términos generales, pero vi eso que tú mencionas también. Y yo lo que decía es, yo entiendo que lo que es teatro, lo que es comedia, lo que es performance, pero el storytelling es una performance. Claro. Y ella estaba haciendo un performance, dominaba con su voz, era espectacular, te pintaba cosas y, o sea, tu imaginación se iba con ella, ¿no? Pero es un estilo. Y yo decía, hay otros estilos. Y yo me sentía como cohibido un poco, pero decía, no, entonces empecé a traer tambores, ¿no? Mis congas, mis bongos, claves, empecé a introducir esa parte latina, ¿no? En mis cuentos yo veía a otra gente, empecé a mirar con gente de la cultura africana haciendo lo mismo, más movimiento. Algo muy curioso que yo identifiqué en Canadá es que hay como dos grandes vertientes. La de narrar historias como tradicionales, folclóricas, tradición oral, como esa gran vertiente, y la otra es historias de vida. Inclusive había grupos como un poco divididos, ¿no? Con públicos divididos, espacios divididos, donde unos hacían pues historias de vida nada más, y los de acá solo historias tradicionales o cuentos de hadas. Y le pregunté a Rico que nos platicara un poquito más sobre eso y dónde él se ubicaba. Es interesante porque hay una dicotomía en este momento. Hay una dicotomía desde que ha comenzado como hace 10 años atrás, y que yo estoy en el medio de esa dicotomía. Los cuentos personales y los cuentos tradicionales, que incluye las fábulas, los cuentos folclóricos, o sea, los cuentos, ¿no? Los cuentos de hadas, como decimos allá. Yo fusiono eso. Yo me muevo en los dos sistemas, y yo he tratado de que los dos sistemas se unan porque al final son cuentos. Para mí todos son cuentos. Y hay como hay en ciertos términos de competencia, y yo me muevo en los dos. Yo no veo la diferencia. Hay gente que quiere solamente contar cuentos de hadas, cuentos fábulas,
cuentos folclóricos, perfecto, excelente. Ese es su rubro, eso es lo que están interesados, que lo hagan. Otra gente que solamente quiere hacer cuentos personales, sus experiencias personales, perfecto, que lo hagan. Lo que me interesa a mí es que lo hagan bien. También me dio mucha curiosidad preguntarle acerca de sus procesos creativos y que pues él cómo integraba conocimientos generales, por ejemplo, de Perú, o desde dónde se ubicaba, desde los cuentos tradicionales o los cuentos de la vida real. Le pregunté un poquito acerca de sus procesos creativos. Esa es la parte que yo, por ejemplo, yo siempre mezclé sin saber que había un movimiento que se llama The Moth, que viene de Estados Unidos, que son cuentos personales. Uh-huh. Y siempre mezclaba cuentos personales con los mitos, con las fábulas, con los cuentos folclóricos. Siempre hacía una fusión, uh-huh. ¿no? Empecé a hacer eso. Por ejemplo, yo cuento un cuento de aquí que cuando llegué a Canadá, mi primer trabajo fue de noche. Yo buscaba, después de un tiempo me cansé de trabajar de noche, quería el día, porque no veía, y yo me acuerdo que mi abuela me había contado un cuento de Venezuela, de cómo llegó la luz a esta comunidad, y yo me puse a hacer el paralelo, y cuento los dos juntos, no lo fusiono, ¿no? Y me identifico con la hija, ¿no? Que va y busca y encuentra la luz, y para yo encontré la luz abriendo un periódico, un artículo de clasificados, donde decía que había un trabajo y el trabajo era de día, pero también hay una parte que ahí viene el activismo, ¿no? Porque cuando yo llego ahí, mira, yo soy blanco, soy latino light, como ¿no? Pero llego ahí a este lugar y el tipo me dice, entra porque el latino que tiene que venir a las 11 no ha llegado. Y yo me paro, le doy la mano y le digo, yo soy latino. Y hay un término peyorativo aquí que es speak, que quiere decir hispanic, pero ese speak es como la palabra N de los negros, ¿no? Y entonces me dice, you don't look like a speak, no te ves como un speak. Y le digo, ¿cómo se tiene que ver un speak? ¿No? Si en Latinoamérica es multicultural. Claro. En Perú tuvimos un presidente japonés, hijo de japonés, peruano, pero hijo de japonés. Entonces, ¿cómo se ve en su estereotipo, ¿no? Y entonces, claro, en el cuento que yo cuento hablo de eso, ¿no? Y el tipo me dio el trabajo por razones racistas. O sea, inmediatamente pensó, uy, ese tipo me va a denunciar, me dio el trabajo, un trabajo de día, me pagó lo que yo quería. O sea, no trabajé mucho tiempo ahí porque el tipo era un estúpido. Pero, o sea, ahí empiezo a darme cuenta que a través de mis cuentos yo puedo empezar a hablar del cambio social sin tener que predicar, sin tener que decirle a la gente, mira, tú eres racista, mira, tú eres homofóbico, mira, sino simplemente con las vivencias personales. Y ya por último, le pedí que nos explicara un poquito sobre el ambiente, sobre cómo se percibe en general la narración oral ante las instituciones, ante los profesionales de las artes escénicas, y pues un diagnóstico, digamos, general desde una persona que pues es latina, que habla, que narra en las dos lenguas y que además es activista. Y bueno, esto fue lo que respondió. Hay una storyteller que fue como esa palabra en español, mi mentor, como sí, tu maestra. Fue mi maestra, en cierto modo se llama Helen Porter. Ella murió, desafortunadamente muy joven, en el año 2007 murió. Ella un día dijo, aquí los councils, los consejos que dan dinero, cuando están viendo storytelling, no nos toman en serio, porque nosotros no nos tomamos en serio en el sentido, digamos, una bailarina trabaja en su arte, tiene ejercicios de crítica, un escritor, una persona de teatro, está buscando el feedback, ¿no? La retroalimentación. Y yo lo tomé muy en serio, entonces yo cuando escribo algo, lo cuento, yo hablo con gente, digo, mira esa parte, ¿qué hago? No solamente en términos del cuento en sí, pero en términos de manejar los estereotipos, de equidad. Te estaba diciendo algo del impacto, o sea, pienso un poquito del impacto, o sea, no lo puedo controlar, porque la gente va a ser impactada en
De diferente manera. Sí, diferentes formas de acuerdo a sus experiencias personales, pero no quiero, por ejemplo, que si hay un estereotipo de alguien, perpetuarlo, ¿no? Yo quiero desafiarme a mí en mi ímpetu de hacer el cambio social de los cuentos que yo escribo sobre mi vida o cosas que han pasado, experiencias que he tenido. Y entonces, yo quiero hacer un ensayo antes de contarlo, ¿no? Lo más que puedo hago, ensayo aquí, ensayo con mi pareja, ensayo con alguien otro que me den esa retroalimentación para mejorarlo. Pero trato de darle una estructura artística, trato de experimentar con eso, veo los sabores, los colores, los tactos, el olor, ¿no? Estamos haciendo tortillas, ¿no? Un gesto, una cosita así te lleva a ese lugar, ¿no? Como hay un cuento que tengo de una drag queen que va al bar y esta gente nunca ha estado en un bar gay, por decir, y yo los llevo al bar y llega la drag queen, saluda a los que están ahí en el bar, que son los regulares, y esa noche no los saluda muy bien porque ella corre al baño, el baño que es donde se cambian las drag queens, pero también es un baño, pero ese baño huele a cerveza, a orines y a Chanel No. 5. Y eso yo pienso que a la gente le da como, porque esa evocación de los olores te transporta y te lleva, y todo el mundo sabe cómo huele la cerveza tirada en el piso, todo el mundo sabe el olor a orín, y mucha gente sabe el olor de Chanel No. 5, y te da como una idea de lo que es el lugar sin haber estado ahí. Y entonces a veces yo digo, en mi cuento, para que viva, ¿no? Para que la gente entienda, hay que utilizar los tactos, claro. El olor, el sabor, la cosa de tocar, el tacto. Bueno, Rico, muchísimas gracias por tu tiempo, por invitarnos aquí a tu espacio, a tu casa, por invitarme. Ya me dio de cenar, por compartir espacio también con tu pareja. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme en este segundo video de entrevistas que traigo desde Canadá y otras partes del mundo. El siguiente lunes habrá otra. Recuerden seguir en las redes sociales a Rico Rodríguez, un gran amigue de la vida y de la narración oral, que también lo espero acá en México. Espero que pronto se venga a dar su gira. Él no tiene ninguna excusa con respecto al idioma. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en las redes sociales que van a tener en la descripción de este video, y nos vemos en una semana. Adiós.